balance social es precisamente esos proyectos, esas actividades que van dirigidas a satisfacer las necesidades y también mejorar el nivel de vida de sus integrantes. La administración miró y desarrolló en el año pasado esa tendencia, que el balance social esté por encima del balance financiero. Pero quería arrancar mi charla con esta frase de un escocés, Thomas Carlyle, un economista y un crítico social, del modelo económico donde él vive. Estoy hablando de Escocia, que es uno de los países donde tienen uno de los mejores niveles de vida. Sin embargo, él habla, cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, como hoy. ¿Cuál es el fin de hoy? Saber cómo nos fue en nuestro quehacer, en nuestra misión, en nuestro objetivo, el año 2017. Ese es el fin. Descubren que pueden alcanzar también otros fines cuya consecución depende de su mutua unión. Este es un llamado en que todos tenemos que empujar el carro de la cooperativa en la misma dirección. Afortunadamente, Codema ha tenido un crecimiento sostenido tanto en lo social como en lo financiero. Cerramos casi con 30.000, ¿sí? 29.986, casi 30.000. El año pasado se nos asociaron 1.250 maestros y se debe gran parte a todos ustedes que venden, que es Codema. Excelente, 15.000 en el 2016, 13.400 en el 2017. ¿Cuánto invertimos más en inversión social? 3.500 millones. Total de retorno cooperativo en el 2017. ¿Quién se acuerda cuánto retornó Codema en el 2016? 26.000 millones de pesos. Y en el 2017 hemos avanzado a 29.495 millones. En la práctica, 3.500 millones más en inversión social, en bienestar social. Deportes, 475 millones en deportes, que es el 1.6 de los 29.400 millones. En dotaciones, escenarios deportivos, entrenadores, patrocinadores, patrocinio de torneos y coordinación. Bienestar social. Se aplicó el 3.3 de los 29.000 millones, equivalente a 973 millones de pesos. Bienestar social es lo que tiene que ver en gran medida con el Departamento de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Allá toda esta actividad. Y los aspectos que tienen que ver con el plan de bienestar social en el convenio que tiene la Secretaría de Educación con Canapro, con Pensar y Codema, que muchos de ustedes hicieron parte, me imagino, de esas actividades a nivel de sus localidades. Tenemos el bienestar social, cursos, boletería y eventos, como cuáles. Feria empresarial, que hace parte del Departamento de Organización y Métodos y Proyectos, pero que tiene que ver con el bienestar de los asociados. Rompe, que rompe, le echó a la batidora, terremoto, chequi, tiene un paso, hula, y empezamos con el trap sonido. Concierto maestro de Pipe Bueno. Por primera vez, Codema se atrevió a hacer un concierto más de 1.000 personas. Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser tu nombre, que grite a los cuatro vientos, te quiero. Pedagogía del humor, con Heriberto Sandoval para el Día del Maestro.
2 presentaciones a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Encuentro cultural, América Canta, igualmente 2 presentaciones. Concierto de tunas. Fiesta de integración de los pensionarios. Entonces, allí tenemos nosotros la inversión de 973 millones de pesos. 4 por 1000. El estatuto financiero establece que por cada transacción que haga hacia afuera, por cada retiro, el usuario de esa cuenta corriente debe pagar el 4 por 1000. Codema lo asume. Si no lo asumiera Codema, los asociados titulares de cuentas de ahorros tendrían que haberle pagado a Codema 1.743 millones de pesos, que representa el 5.9 de los 29.400 millones de pesos. Miremos las transacciones que hicieron los asociados de retiro de dinero en el 2017. 104.000 transacciones, pero los que no tienen cuentas de ahorros podrían decir, pero ¿por qué Codema tiene que pagarle a ellos ese 4 por 1000? Si ellos son los dueños de sus cuentas de ahorro. ¿Por qué asume Codema el 4 por 1000? Como un mecanismo de motivación y de estímulo para que ellos nos traigan sus dineros y poder tener ese multiplicador en crédito. Si no tenemos cuentas de ahorro, si no tenemos CDATs, pues tengan la plena seguridad que el multiplicador de Codema sería de 1 a 5, de 1 a 6, porque ese es más o menos el estándar que hay en las cooperativas. Nosotros, afortunadamente, por esa confianza y por esos mecanismos de motivación, podemos tener 20 veces como multiplicador. Fondo de Bienestar Social. El Fondo de Bienestar Social representa el 7.5 de los 29 y tantos millones, por un monto de 2.201 millones de pesos. Los 5.000 y tantos hijos de asociados y de asociados que la cooperativa les auxilia con 400.000 pesos para educación. Ya que hay que decirlo, se descongeló eso. ¿En cuánto estaba? En 300. Y la cooperativa, la administración, su consejo de administración, hicieron un análisis y vieron que se podía aumentar de 300 a 400.000 pesos ese auxilio. Póliza de vida deudor. Esto también podrían decir los que no tienen créditos en Codema. Nosotros pensamos que el grueso, por no decir casi todos tienen créditos en Codema, ¿no? Hay aproximadamente el 30% de los asociados que no tienen crédito. Ese 30%, que son casi 10.000, desde un punto de vista egoísta, podría decir, no señor, quien tome el crédito paga su póliza. Pero no, esa es una de las grandes diferencias con el sector financiero tradicional. Aquí sumamos el esfuerzo de todos para beneficiar a estas personas que necesitan de crédito. Pero además es un mecanismo para estimular la colocación de nuestra cartera. Eso significa que nosotros, si no asumiéramos eso, los asociados tendrían que pagarnos 2.614 millones de pesos. Y que este año va a aumentar el costo por una política que aprobó el Consejo de Administración hace 10 días.
aumentar el crédito de consumo por nómina a 180 millones. ¿Eso qué implica? Que potencialmente puede aumentar en un 20% la cartera de consumo, teniendo la implicación automática que se eleva el costo de la póliza. Pero también creo que tiene que ver con el problema del seguro de deuda, un crédito pequeñito, pero de mucha importancia para la sociedad. Creó el Consejo de Administración el crédito de sede vacacional. 3 millones de pesos sin codeudor, pagadero a 12 meses máximo, que tiene doble fin. Una, poderle posibilitar al grueso de los maestros ir a vacacionar 5 o 6 días con su familia durante el año, pagadero, el 6% anual, que si lo medimos con la tasa de retorno, no alcanza Codema a cobrarle ni siquiera el 0% de intereses. Porque como lo vimos en el Consejo, la tasa de retorno de ese crédito es menos 0.3, o sea, lo estamos subsidiando. El segundo fin, que las habitaciones de las sedes, ojalá durante todo el año estén ¿qué? Ocupadas. Eso es la finalidad, el por qué se creó ese crédito de consumo. El Fondo de Educación, 3.192 millones, que aplica a esos 29.000 millones el 11%. ¿En qué? Ahí está condensado, los que están en el Comité de Educación lo saben muy bien, y los que han estado y los que no han estado cuando estudian de qué se ocupa el Fondo de Educación, es del PECEN, el Plan de Educación de la Cooperativa, que está en estos 5 ítems. El Departamento de Educación aplica a promoción de la doctrina, de la filosofía y de la praxis cooperativa, de la formación en educación cooperativa y algunos conocimientos afines a ella, capacitación, asistencia técnica e investigación. Y tenemos esta partecita, educación formal, que no hace parte del PECEN, pero que está esa actividad adscrita al Departamento de Educación. El 1 millón de pesos que se entregaba para los hijos de los asociados que habían cursado como mínimo el 60% de su formación universitaria, que se beneficiaron 911 hijos de asociados, 24.300 estudiantes beneficiados de los municipios de Cundinamarca. Eso hace parte de eso que nos quitó el gobierno. El gobierno desde hace aproximadamente 6-7 años nos dio un raponazo al 20% de nuestros excedentes, compañeros. Nos colocaron y es que las cooperativas eran de régimen especial desde el punto de vista tributario. Y entonces dijeron, para que no tributen, ustedes tienen que destinar de los excedentes el 20%. ¿Para qué? Para proyectos de educación formal que desarrollen las secretarías de educación de los departamentos, de los municipios o de los distritos. Pero lo más grave, nosotros teníamos incidencia de poderlo distribuir en diferentes cosas. Hoy, en esta asamblea, cuando destinemos el 20% para el Departamento de Educación y el 10% para Solidaridad, de ahí vamos a sacar el 20%, con este agravante, que ya no tenemos incidencia en el total del 20%, solamente en el 10%. El otro 10% tenemos que entregárselo al gobierno. Dicen que para educación superior
pero allá nosotros ya no podemos ¿qué? Incidir, como hasta este año que estamos incidiendo, precisamente el año pasado se entregaron ¿qué? 911 auxilios para 911 hijos de nosotros los asociados. Ya el año entrante, no. El año entrante es una cosa mínima. Que el Consejo de Administración, el 10% que hoy, por ley, puede manejar el Consejo, incidir, se mirará si se da el 100% de ese 10 o una parte para ese subsidio condicional. Y el año entrante, 2019, ya no manejamos sino el 5%. Y en el 2020, todo para allá, para el gobierno. Detalle navideño, 4.318 millones. Le costó a Codema 108.000 pesos más el impuesto, compañero. En el mercado, ese producto se encuentra en 240, 270.000 pesos. Esa es la ventaja de comprar volumen, pero que sean cosas que prácticas y útiles. En el detalle navideño, suman agendas y suman calendarios. Devolución de intereses. No nos equivocamos, lo hemos dicho ya varias veces, en el Consejo y en otros escenarios. Es la única cooperativa que le devuelve a sus asociados que hayan solicitado crédito y que hayan pagado sus cuotas durante el año. Miren la cantidad de dinero, compañeros, que entregamos el año pasado. 5.959 millones, casi 6.000 millones. Eso, disculpen, ninguna cooperativa hace eso. Con un agravante más importante, que tenemos las tasas de crédito más bajas en Colombia. Los bancos tienen una tasa también más baja de nosotros. ¿Cuál? Crédito de vivienda. Ah, bueno, pero es que nosotros no gozamos del subsidio que le da el gobierno a los bancos de 5 y 6 puntos. No los tenemos. Ah, ¿por qué no los tenemos? Puede ser negligencia de nosotros. Pero no. Es que ese fondo que hay accesan son los bancos. Porque los bancos generaron el capital semilla para crear ese fondo. Y cuando fueron las cooperativas a que también dijeron, pero ustedes qué plata dieron para constituir ese fondo. Mire, pero lo equitativo sería que a las cooperativas también le permitiera. Hay cooperativas que tienen crédito de vivienda a través del FINDETER. El año pasado le dije a la jefe de jurídica, ¿dónde está? Bueno, María del Carmen, la vi por acá. Ah, la tengo aquí al frente. Que me hiciera la investigación a FINDETER, cómo podríamos nosotros accesar al crédito de FINDETER para vivienda. Y si llegamos a FINDETER, no vamos a tener el 6%, vamos a tener por ahí un 3 o un 4% de sustentación que sirve, indudablemente. Si para vivienda está en el 12%, actualmente en Codema, si son 3 o 4 punticos, nos podría bajar al 9 o al 8%, porque los bancos tienen un subsidio de interés de 6 puntos. Tenemos Fondo de Solidaridad, que es el que abarca gran parte de la tajada de la torta. La participación lo tiene el Fondo de Solidaridad, con 8.020 millones de pesos. ¿Yo por qué recabo en esto? Es para que nosotros nos apropiemos de verdad de la importancia que tiene la empresa cooperativa, pero mucho más allá es que nosotros nos apropiemos de nuestro modelo Codema. Es ejemplo. Codema es un ejemplo, con todos los vicios, con todas las falencias que se puedan dar, porque a veces simplemente nos quedamos en las falencias y en los vicios y no nos deja ver la palma el bosque. La palma es el vicio, las fallas.
pero no nos deja ver ese bosque tan frondoso y tan grande. Llegaron 255 niños más a los hogares de nuestros asociados. Estupendo. Se murieron el año pasado, lamentablemente, 101 compañeros. Es el año en que más índice de mortalidad ha tenido Codema. Destino final. El destino final es cuando se muere un familiar de nosotros. La esposa, los padres, los hijos, y ustedes saben que eso no tiene parque cementerio, ni tiene cremación, ni tiene bóveda, simplemente todo el servicio funerario, sin esa parte final. Pero Codema, para auxiliar y hacerle menos complicados desde el orden económico, se les da un salario mínimo legal, 796. Asociados reclamaron por eso. Casi el 50% somos mayores de 50 años ya. Eso tiene una implicación para la cooperativa. Primera, que los mayores de 71 años se les limita sus derechos en la parte crediticia. Y entre más nos acerquemos, va a ser el mayor volumen. Segundo, que el seguro de deuda se dispara, compañero. Mire, en la banca, a ver, hay excepciones si uno no las conoce, pero ¿ustedes conocen algún banco que le preste a una persona mayor de 70 años? Ningún banco le presta a una persona que tenga más de 65 años. Nosotros en Codema se presta hasta un día antes de cumplir 71 sin ningún problema. Y de ahí para adelante se les presta hasta 75 millones de pesos más sus aportes. Educación especial. Incluso han llegado inquietudes, que por qué únicamente tiene que protegerse o auxiliarse ese tipo de enfermedad o de... Eso tiene un nombre. ¿Cómo? Esa condición especial, porque está como muy limitada. Down. Eso, y hay otros síndromes, inclusive mucho más que complicados. Y entonces han llegado sugerencias que el Consejo en un momento dado analice ampliar la cobertura. Y es válido. Pensión de invalidez. Cuando hablamos nosotros de pensión de invalidez, es cuando el compañero lo pensionan por invalidez, pero no le pagan al otro mes. Le pagan a los 6, le pagan yo no sé a los cuántos meses. Codema le da un auxilio, pero además da un plazo muerto. ¿Qué es un plazo muerto? Le congela el pago de sus cuotas durante 5 meses. Incapacidad. Cuando el asociado tiene una incapacidad mayor a 20 días, Codema, a través del convenio con Los Olivos, se les da un auxilio por incapacidad. Arreglos florales, cuando se sabe quién murió, un directivo de una cooperativa, relaciones, digamos, públicas también. 15 arreglos florales. Póliza del servicio funerario, 1.149 millones de pesos. A través del Departamento de Proyectos venimos analizando una propuesta que ojalá el destino final sea tanto para el asociado como para los familiares. Les quitamos ese problema. Estamos haciendo un estudio de costos que no es mucho. La diferencia frente a los 1.100 y pico que pagamos son como unos 300 millones de pesos más, pero vamos a cubrir al grupo familiar del asociado. En el momento que tengamos la propuesta clara desde el punto de vista financiero, se la llevaremos al Consejo de Administración. Convenio Clínica del Seno. $2.950 millones, 27%
de los 29.000 y pico. En la práctica, el porcentaje de asociados que se benefician directamente por la enfermedad como tal es poco. Pero por otras cosas se amplifica mucho el proyecto. Cáncer de seno en el 2017, 19. Cáncer de piel, 11. Cáncer de tiroides, 4. Se han detectado 3 cáncer de próstata. Cáncer de cervix, 3. Cáncer gástrico, 1. Cáncer de la laringe, 0. Y cáncer de colon, 0. Total de eventos médicos, clínicos, total 25.145 eventos fueron atendidos en la clínica, entre asociados y familiares. Así rápidamente, exámenes, 11.473 exámenes, cirugías de cáncer de seno, 57, cirugías en Clínica Palermo, 28, cirugías estéticas, 8. Estéticas no fueron las que de pronto, disculpen, nos quitamos las arrugas, no. Estética quiere decir reconstrucción del seno. Imágenes diagnósticas, laboratorios clínicos, consultas. Y acá tenemos personas que se les aplicó quimioterapias, 32, radioterapias, 39, hormonoterapia, 108. En todos estos eventos, 25.145 eventos. Sobre esto andan caminando, están pendientes, están en relación, el Comité de Salud andan pendientes de esto. Y viene por último, en el Fondo de Solidaridad, inversión en educación formal. La pregunta que puede aparecer acá, ¿por qué en Solidaridad aparece educación formal? 152 millones. Sencillo, el 20% que se saca para proyectos de educación formal, el 90% del Fondo de Educación y el 10% de Solidaridad. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes es que Codema tiene estos resultados. Gracias.